en la Eucaristía tenemos dos banquetes, celebramos dos banquetes. El banquete de la palabra, donde partimos el Evangelio y nos alimentamos de la palabra viva, y el banquete eucarístico, donde partimos el pan, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. En el banquete de la palabra partimos el Evangelio. Fíjese que en todas las lecturas estamos sentados, pero cuando llega el Evangelio nos ponemos de pie, porque creemos firmemente en que en el Evangelio está el Logos de Dios, la palabra de Dios. Veneramos a Cristo presente en su palabra. Y lo mismo que adoramos a Cristo presente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso son dos banquetes de igual importancia. A veces el banquete eucarístico como que ha eclipsado al banquete de la palabra. Por eso se está retomando la marcha con el evangeliario, la bendición con el evangeliario, que es la palabra misma de Dios. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a hacer un recuento un poco de la historia de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles nombró Jesucristo? 12. ¿Cómo se llamó el que traicionó a Jesús? Y después de que Jesús resucita, Pedro dice: necesitamos llamar a uno que se nos una en lugar del traidor para ser 12, y tiene que tener dos características. Uno, haber estado con Jesucristo desde el principio, haberlo escuchado predicar, y dos, formar parte del grupo de los discípulos. Y presentan a un tal Barsabás llamado el Justo, y presentan a Matías. Y en las elecciones que hacen los apóstoles sale Matías. Matías es el apóstol número 12 que eligen los hombres. Pero ¿quieren que les cuente algo? Matías nunca más vuelve a aparecer en la Biblia. No aparece nunca más. Apareció en su elección y volvió a desaparecer. De la tradición lo coloca por ahí evangelizando en algún lugar. Pero algunos teólogos dicen que si Matías fue el apóstol 12 que eligieron los hombres, Pablo fue el apóstol 12 que eligió el mismo Jesucristo. Porque a Pablo, ¿quién lo nombró apóstol? Pedro, Santiago, fue el mismo Jesucristo. Se ganó el puesto de apóstol porque el Señor lo colocó allí. Y la iglesia ha llegado a reconocer en ambos las pilares de la propia iglesia, que celebra su fiesta el mismo día. El mismo día está celebrando la fiesta de Pedro y de Pablo. La tradición nos coloca a ambos en sus últimos días en Roma. La Biblia sí nos coloca, el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Pablo en Roma. Pero de Pedro es la tradición la que nos habla. De hecho, sobre el martirio de Pedro no tenemos, ni de Pablo no tenemos ningún testimonio bíblico, sino más bien documentos extrabíblicos. Hay una historia, una novela de la vida de San Pedro que se llama el Quo Vadis, que dice que Pedro, huyendo de las persecuciones de Nerón, abandonaba Roma con un muchachito que era su guía, y de repente ve pasar al Señor que iba de regreso hacia Roma en dirección contraria, y Pedro le pregunta: Quo vadis Domini, ¿a dónde vas, Señor? Y le dice: vuelvo a Roma a morir por mi pueblo, a mis ovejas que tú estás abandonando. Pedro entendió el mensaje, se dio media vuelta y llegó a Roma. Y allí, cuando estaban los cristianos, los habían agarrado en la arena a punto de lanzarle los leones, estaban muertos de miedo, asustados, y de repente de las barras se pone de pie Pedro y le dice: vamos, James, tú puedes meter el gol. Y entonces los cristianos se llenan de gozo y de alegría a ver que Pedro no los había abandonado, sino que estaba en medio de ellos. Y entonces Pedro es tomado preso, y entonces, como era el jefe de la secta, de la banda, no podían simplemente matarlo con los leones. Decidieron darle la pena capital, humillante, vergonzante, que Roma le daba solamente a los traidores y a los peores criminales: morir crucificado. Y se lo llevan a la colina vaticana. Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Está la colina, la colina del... Hay colinas muy famosas. En una de ellas se encuentra toda la parte del gobierno de Roma y del Imperio Romano,
está la colina Sabina, está la colina Chelio, está la colina Vaticana, que de las 7 colinas, la única que era despreciada era la Vaticana, que era el basurero de Roma. El basurero de la Roma imperial, donde llevaban los burros muertos, etcétera, era la colina Vaticana. Todas las otras colinas, el Palatino era la principal de todas, eran más bien grandes lugares de residencias de patricios. Pero la Vaticana era la más paupérrima de todas, era el basurero. Y lo llevaron a Pedro ahí para crucificarlo. Y cuando Pedro vio que lo iban a someter a la pena de la cruz, dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y entonces lo crucificaron de cabeza. La tradición pone la crucifixión de Pedro, que Pedro fue crucificado de cabeza. Pablo también, que fue tomado preso. ¿Por qué fue tomado preso? ¿Por qué estaban persiguiendo a los cristianos? ¿Cuál fue el origen de la persecución de los cristianos durante el reinado de Nerón César? Muy sencillo, Nerón César quiso modificar la ciudad de Roma. Roma, como toda capital imperial, se había llenado de unos círculos de miseria, de tugurios, de migrantes que habían llegado de todo el imperio, y eran tugurios completamente hacinados, sin ningún tipo de asepsis, donde se originaban enfermedades, donde se originaban una serie de males. Y entonces Nerón quiso acabar con todos los tugurios de Roma para agrandarla y hacerla una ciudad bella, y decidió optar por la forma más fácil: prenderle fuego, al más puro estilo de Nerón. Le prendió fuego a los tugurios, el pueblo se levantó, marchó para tratar de defenestrar al César. Nerón, que no había huido de Roma, estaba en su mansión en Ostia, les dice: no, por favor, ya descubrimos quiénes quemaron Roma, han sido los cristianos. Y el pueblo romano le creyó. Y ustedes dicen: pero ¿por qué le creyó esa mentira tan grande? Es bueno que sepan que los cristianos no gozábamos de buena fama en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque no participábamos de ninguna fiesta social ni pública, porque todas las fiestas públicas romanas tenían como destinatario a un dios de su Olimpo. Si era que estaban celebrando la victoria contra los extranjeros, le daban culto al dios Marte. Si era que habían desarrollado unas olimpiadas, al dios Apolo. Si era que estaban celebrando las cosechas y la vendimia, al dios Baco. Entonces todas las fiestas públicas romanas tenían a un dios como destinatario, y como los cristianos no eran idólatras, no iban. Pero ¿cómo lo veían los romanos? Como antisociales. No van a ninguna fiesta, no van a ningún lado, no toman aguardientico, no van a los partidos de fútbol, no ven el mundial. Entonces son raros, tienen que ser raros. Entonces simplemente los veían con sospecha. De hecho, hasta decían que se reunían a escondidas y hacían sacrificios humanos porque bebían sangre humana. Algunos dicen que eran bebitos que mataban y se los comían, porque comían también carne humana, lo que habían logrado escuchar por allí. Por eso cuando Nerón quiso buscar un chivo expiatorio, no le fue difícil decir: ellos, los cristianos. Y el pueblo, como los miraba con sospecha, pues les creyó el cuento. Y entonces creó el edicto de Milán, proscribiendo el cristianismo y mandando a la muerte a todos aquellos que se confesaran seguidor de esta secta. Y así fue que empezaron a perseguir a los cristianos. Y entonces Pedro murió crucificado en la columna Vaticana. Pablo tenía una ventaja sobre Pedro. Pablo era citizen, tenía la green card. Pablo era ciudadano romano. El Imperio Romano, apenas el 15% de la población del Imperio Romano en el siglo I eran ciudadanos romanos. Era un privilegio. De hecho, cuando Festo, que era el procurador romano después de Poncio Pilato, se pone a hablar con Pablo, se extraña de que Pablo sea ciudadano romano. Y le dice: a mí me costó una fortuna. En cambio, tú lo heredaste de tus padres. Porque solo se podía ser ciudadano romano de dos formas: por herencia o rompiendo el marranito y comprando ese título de ciudadanía. Y entonces Pablo era ciudadano romano y tenía leyes que lo protegían. Pero como era de esta secta y Nerón le había mandado la pena de muerte, al menos se libró de morir en los leones y de morir crucificado, porque era citizen, porque era ciudadano. Entonces, ¿qué pasó? Lo llevaron a las afueras de la ciudad, fuera de los muros de Roma, y allí, con una espada, perdió la cabeza. De hecho,
la Basílica de San Pablo Extramuras o San Paolo fuera dei Mori, fuera de los muros. Es la basílica dedicada al martirio de San Pablo, como la Vaticano dedicada al martirio de San Pedro. Cuenta una tradición porque antes de llegar a la Basílica de San Pablo Extramuros, uno pasa por una iglesita que se conoce la Chiesa dei Trei Fonti, la iglesia de las tres fuentes. Esta iglesia tiene una tradición curiosísima. Miren, lo que pasa es que la tradición se mezcla con la leyenda, entonces se magnifican las cosas y uno ya no sabe qué cosa es hipérbole, lenguaje emotivo, y qué cosa es verdaderamente real. Porque la iglesia de las tres fuentes dicen que ese fue el lugar donde decapitaron a Pablo. Le cortaron la cabeza a Pablo, la cabeza de Pablo cayó al piso y de ahí surgió una surgente, un manantial de agua. La cabeza de Pablo cayó 2-3 metros más allá y salió otro manantial de agua. La cabeza de Pablo rebotó por tercera vez y salió un tercer manantial de agua. O es que la presión del agua era muy buena, o es que Pablo tenía cabeza de caucho. Pero sea como sea, ahí está la iglesia de las tres fuentes, que conmemora el lugar donde cayó la cabeza de Pablo. Pablo fue enterrado en San Pablo Extramuros. Se han ido a Roma y han ido a la Basílica de San Pablo Extramuros. Roma tiene 4 basílicas, las 4 basílicas romanas, que son la basílica por orden de antigüedad: Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán o San Giovanni Laterano y San Pedro en el Vaticano. Son las 4 basílicas romanas o las primeras iglesias en Roma. Y entonces en San Pablo Extramuros, si ustedes van allá, van a ver que es la única de las 4 basílicas romanas que tiene la imagen de los 254 papas hasta Francisco. En el día de hoy están las imágenes de los 254 papas de la cristiandad. No quiero hablar más porque les tengo una buena noticia. Hubo gol de México mientras leíamos la primera lectura. Padre, ¿y usted cómo lo supo? Porque tengo mis fuentes y mis contactos. Para que no se queden con las ganas, tengo 2 seminaristas de huéspedes. Les dije, por favor, si hay gol de cualquier lado, vienen a la puerta de vidrio, me dicen que hubo un gol, y si es el dedo hacia arriba fue de México, y si es de abajo fue de Holanda. Y hizo el gol y levantó el dedo para arriba. Entonces, gol para México. Creo en Dios Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, imploremos el auxilio divino sobre su iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades del mundo.